Amigos, muy buenas noches. Entre los rubros que casi de inicio se colapsaron por la pandemia fue el turismo. Y lo peor es que es probable que sea de los últimos en recuperarse. En el mundo hay programas de apoyo a esa importante industria, pero aquí no es el caso. La falta de ayuda, desgraciadamente, se traducirá en la pérdida de muchos de los 4.1 millones de empleos que genera el turismo. Pero justo para hablar de la coyuntura de este negocio, esta noche nos acompaña Francisco Madrid Flores. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac Cicotur. ¿Cuántas empresas desaparecerán? ¿De qué tamaño será la caída? Lo invito a que nos acompañe. Hola Francisco, qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada en esta noche. Pues Francisco, platicábamos acerca de la difícil situación del sector turístico y sobre todo de la problemática que se vive, Francisco, por la falta de medidas. ¿Qué estás viendo en estos momentos en el sector turístico, uno de los sectores más afectados por esta crisis? Francisco, buenas noches. Gracias, Alberto. Muy buenas noches al auditorio. Pues mira, cada vez las noticias son peores. El viernes pasado la Organización Mundial de Turismo actualizó sus perspectivas para todo el mundo y lo que vemos es pues, verdaderamente muy dramático, muy triste y muy preocupante. Luego de que habían hecho hace un poquito más de un mes un pronóstico de que el turismo caería entre 20 y 30% medido en llegadas de turistas internacionales, hoy se han movido a un espacio entre 58 y 78% de caída. Es decir, el turismo en el mundo podría perder 1.000 millones de turistas internacionales en este 2020. Obviamente México no está ajeno a esta situación. En el mundo prácticamente todos los países han impuesto restricciones a los viajes. Estas recomendaciones de permanecer en casa son parte de la normalidad y por tanto el turismo está afectado pues en la línea de flotación. Si no hay movilidad humana, no hay turismo. Nuestra estimación más reciente es que el turismo mexicano podría perder entre marzo, abril y mayo unos 500,000 millones de pesos en consumo turístico. Es una cifra verdaderamente enorme, o sea, sería suficiente para construir 2.5 refinerías de Dos Bocas o para construir 3.5 veces el Tren Maya. La preocupación, yo creo que la industria la tiene, sobre todo porque no pareciera que hoy se esté dimensionando lo que está pasando y construyendo en consecuencia los apoyos que, por supuesto, deberían ser más que proporcionales a lo que recibirá el resto de la industria. Es previsible, Alberto, que este año, en vez de que el turismo, como siempre ha sido, le dé a la economía, pues desafortunadamente, porque la economía no le da al turismo, pues el turismo le va a quitar a esa propia economía. ¿Qué medidas se requerirían, Francisco, de las que han estado pidiendo, por ejemplo, el CENET y otras agrupaciones turísticas? ¿Qué medidas se requerirían para ayudar al sector turístico? Hablamos de hotelería, hablamos de la industria de la aviación, de los restaurantes, de todas las empresas de servicios que dan apoyo al sector turístico para que se muevan, los guías de turistas, las agencias de viaje. ¿Qué se requeriría, Francisco? Hemos hablado de 4 temas, o sea, debería haber una serie de apoyos en materia financiera para apoyar la liquidez de las empresas, en materia laboral para poder, hasta donde sea posible, evitar el despido de trabajadores, generando esquemas de flexibilidad. La industria de por sí lo hace, pero tenía que ser mucho más. Por supuesto que sería muy, muy conveniente en este momento estar ya pensando en cómo es que vamos a regresar, porque todos los países van a hacer un esfuerzo extraordinario de mercadotecnia, de promoción turística, y hoy México no pareciera ser que lo vaya a hacer con la energía que se necesita. Es cierto, desde el Consejo de Diplomacia Turística se preparan algunas cosas, qué bueno que así sea, pero se necesita mucho, mucho más que eso. Finalmente creemos que hará falta un paquete legislativo de rescate. Tenemos que ver cosas pues, que probablemente no gustan en el discurso, pero que sin ellas difícilmente vamos a tener a una industria funcionando. No se trata de apoyar a las grandes empresas por apoyarlas, sino de pensar que este es un negocio de grandes, pequeñas y medianas empresas. En turismo existen más o menos 500,000 empresas características y conexas y 93% de ellas son microempresas. Claro, hay que apoyarlas, pero si no hay aviones y no hay hoteles, pues el pequeño negocio turístico, por ejemplo, en una playa,
la palapa, la lancha, el lanchero, el comercio, digamos, de comida típica, pues simplemente no tendrán la posibilidad de salir adelante. Yo creo que tenemos que poner al turismo en una parte central de la agenda. Yo diría que esa es la parte más importante. De la mano del Consejo Nacional Empresarial Turístico, nosotros en el Cicotur hemos preparado un paquete legislativo que estaremos presentando esta semana a los diferentes grupos parlamentarios. Tuvimos un encuentro con todos ellos desde Semana Santa prácticamente. Yo creo que fue bien recibida, digamos, esta idea y estamos listos con estas medidas. Seguramente en los próximos días podremos estar hablando de los detalles, Alberto. Francisco, ¿qué se visualiza en cuanto a número de quiebras? ¿Cuántas empresas podrían desaparecer? Tú que le conoces y sobre todo cuántos empleos, porque estamos hablando de una industria generadora pues, de manera importante de empleo. Estamos hablando de más de 4 millones de empleos, ¿verdad, Francisco? Sí, es correcto. De acuerdo al Observatorio Laboral, el año pasado, en el tercer trimestre, teníamos 4.1 millones de personas empleadas en el sector. Vale la pena recordar y subrayar, Alberto, que es la industria que más empleo da a los jóvenes. Prácticamente la cuarta parte de los empleos los ocupan menores de 24 años y es la segunda industria que más empleo da a las mujeres proporcionalmente. Más del 50% de la fuerza laboral del turismo son mujeres. Yo hoy no te puedo decir exactamente cuántos son, sí creemos que serán cientos de miles de empleos. También estamos afinando y daremos a conocer muy pronto ya una estimación para todo el año de lo que representará la pérdida de mantenerse el statu quo en términos de consumo turístico, de PIB turístico, de empleo, de pérdida en la captación. Ciertamente también es de esperar que decenas de miles de empresas quiebren. Lo decimos como cualquier cosa, pero cuando hablamos de estas cifras, pues es realmente porque esta industria está viviendo un poco lo que Paul Krugman, el premio Nobel, decía, ¿no? Estamos en un coma inducido y no sabemos cuánto tiempo más vamos a permanecer así, Alberto. Ahora, Francisco, se acaban de dar a conocer por parte de los grupos aeroportuarios las cifras de abril. En el caso de Azur me llamó mucho la atención la caída que muestra Cancún, por ejemplo, nuestro centro turístico por excelencia en nuestro país, y están en 99 o algo así por ciento de caída. Y lo que más me preocupa también, Francisco, algunos destinos que de por sí ha sido difícil para ellos sobrevivir, me refiero a Huatulco, me refiero a Ixtapa, están en las mismas circunstancias, con caídas de 97, 98, 99%. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué está sucediendo ahí? Sí, yo creo que, digamos, hay una capacidad de resistencia, pero esa capacidad de resistencia tiene un límite, ¿no? Las empresas, bueno, pues tienen liquidez para 1 o 2 meses, pueden mantener la planta laboral a través de este esquema de días solidarios con la industria, pero en la medida que se va retrasando la movilidad, pues el daño puede ser irreversible. Hay un momento en que las empresas, pues simplemente si no tienen flujo, si no tienen consumo, pues es imposible que puedan hacer frente a sus pasivos bancarios, es imposible que puedan hacer frente a sus costos laborales. La situación es realmente muy compleja. El ejemplo que ponías tú de Cancún es por demás emblemático de lo que está sucediendo. Cancún en abril del año pasado tuvo 1.507.000 pasajeros. Sí. Este año tuvo 7.000 pasajeros solamente, perdió 1.500.000 pasajeros. Y es un solo destino, un solo mes. Ese es el tamaño de esta crisis, Alberto. Bueno, Francisco, hablábamos de que, pues, al final de cuentas, la industria turística fue de las primeras afectadas, pero lamentablemente va a ser de las últimas en recuperarse porque hay un cambio de los hábitos. Me parece que habrá un cambio de los hábitos, lamentablemente, para nuestro turismo. ¿Qué estás viendo a futuro para nuestra industria turística, Francisco? Tienes razón. Aquí en la industria hemos venido diciendo, quienes tienen, digamos, nuestra edad, recordarán aquella canción de Barry White, de My First, My Last, My Everything. Pues así le va a pasar al turismo. Es la primera industria en ser afectada, muy probablemente será la última en recuperarse y será la que más afectación registre. Seguramente habrá cambios. Es evidente que el primero que ya aparece es el cómo las empresas tendrán que hacer un esfuerzo desmedido por comunicar a los consumidores que están tomando todas las medidas para reducir al mínimo el riesgo sanitario. Ese es el frente que hoy estamos viendo en los aeropuertos, en los aviones, en los hoteles, en los restaurantes. Seguramente vendrán otros cambios.
Se estima que en el mejor de los casos nos estará tomando 24 a 36 meses recuperarnos. Ujú. Algunos de los cambios probablemente no los vislumbremos porque podrían suponer incluso modificaciones de la conducta porque las personas pues probablemente tengan lo que tú decías, un poco de miedo a salir de su entorno habitual. Por eso creemos que la primera parte de la recuperación vendrá del lado del mercado doméstico y del mercado doméstico terrestre que viaje en su propio auto, porque las personas sentirán que necesitan tener más control sobre los espacios para reducir estos riesgos de contagio humano. Y rubros que se van a ver muy afectados por este temor, por ejemplo, los cruceros, ¿no, Francisco? ¿Qué ves para ellos? No, los cruceros cada vez es un anuncio de un retraso de inicio de operaciones al principio para junio. Recientemente algunas empresas han anunciado que noviembre. Las recomendaciones que escucho es no compres nada este año, por más que sea muy barato, porque incluso puede haber cambios estructurales y algunas navieras podrían desaparecer por las mismas razones. Segmentos como el turismo de negocios, el turismo de reuniones, pues pueden tener cambios también para siempre, toda vez que hemos descubierto las capacidades de la tecnología. Probablemente ya no se justifiquen tantos viajes de negocio porque muchas cosas podrás hacerlas como las estamos haciendo hoy así. Algunas reuniones también no se justificarán. En fin, vienen momentos muy difíciles para esta industria. Bueno, siempre es un gusto platicar contigo, Francisco, un conocedor del ámbito turístico, siempre lo digo. Francisco Madrid Flores, muchas gracias, Francisco, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Alberto. Gracias por la oportunidad. Saludos. Bueno, y él es Francisco Madrid Flores, él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac Cicotur. Con una caída de entre 13 y 29% del sector turístico para este año, muchas pequeñas empresas van a desaparecer y con ellas los empleos. Estamos frente a la crisis más profunda que ha vivido la economía global desde la Segunda Guerra Mundial y también para el negocio turístico. Pero además todavía no hay claridad respecto al control de la pandemia del COVID-19, que bien podría prolongarse aún por muchos meses. Lo invito a la próxima semana aquí a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta entonces.